Buenos días, tardes o noches. A continuación se presentará el tema de intensidad de selección de la experiencia educativa de mejoramiento genético. Ahora, hablando sobre intensidad de selección. Normalmente medimos la efectividad de la selección por la tasa de cambio genético resultante. Esto con el fin de maximizar la tasa de cambio genético. Este objetivo se puede lograr si pudiéramos elegir adecuadamente aquellos animales con los mejores valores de cría para ser padres. El principal problema que se presenta es que no sabemos los valores de cría verdaderos de los animales, pero se tienen que trabajar con predicciones de los valores de cría, los cuales en muchos casos pueden no ser muy precisos. Ahora, para comenzar a hablar sobre la intensidad de selección, me gustaría tocar ciertos conceptos, como viene siendo el concepto de selección. ¿Qué es la selección? La selección nos permite que ciertos animales se reproduzcan más que otros. Como resultado, nos da animales con un genotipo deseado que dejarán la mayor descendencia. A medida que la selección es practicada de generación en generación, algunos genes se hacen más frecuentes y otros menos frecuentes en la población. Se considera que la selección genética es un proceso de dos pasos. Primero, los animales con un genotipo superior son identificados y segundo, estos animales deben servir como padres para la nueva generación. La selección impone una tasa reproductiva diferencial entre individuos en una población. La selección no crea nuevos genes, pero permite a aquellos individuos que poseen ciertos genes tener más descendencia, por lo que incrementa las frecuencias de los alelos más deseables. Ahora bien, retomando el tema principal, que es la intensidad de selección, la intensidad de selección tiene que ver también principalmente con la ecuación clave del cambio genético, la cual, por factores que afectan el cambio genético resultante de la selección, son resumidos en lo que a menudo llamamos la ecuación clave para cambio genético. La ecuación clave establece que la tasa de cambio genético es directamente proporcional a tres factores: la precisión o exactitud de selección, la intensidad de selección, que es la que se está hablando, y la variación genética. Ahora, la variación genética se puede ilustrar como la dispersión de la curva de campana alrededor de la media. La variación genética es una característica de la población y no se puede cambiar por el creador. Una variación estrecha produce una curva estrecha y una variación amplia produce una curva amplia. Al existir suficiente variabilidad genética para los caracteres de interés, se pueden esperar grandes expectativas de obtener progreso genético mediante selección, dado que cuanto mayor es la variación genética, mayor será la capacidad de selección y por lo tanto mayor será la respuesta a la selección. Si existe mucha variación genética en una población por una característica en particular, y si se seleccionan únicamente los mejores animales basados en medidas precisas de esas características, entonces los individuos seleccionados y su descendencia serán mucho mejor que el promedio de la población, y la tasa de cambio genético será rápida. Sin embargo, si existe poca variación genética, entonces aun con los mejores individuos serán únicamente un poco mejor que el promedio, de tal manera que su progenie y la tasa de cambio genético será lenta. Ahora, ¿qué son los criterios de selección en el mejoramiento genético y qué tiene que ver con la intensidad de selección? Es que son características que se miden y se usan para ordenar a los animales. Estos criterios evolucionan para reflejar los cambios en los objetivos y para aprovechar nuevas medidas que permiten apreciar el fenotipo de los animales. Algunos de los criterios de selección en el mejoramiento genético que se utilizan son, por ejemplo, la heredabilidad de carácter, o sea que tiene que ser heredable para poder ser transmitido a su descendencia. La confiabilidad del dato, eso quiere decir que tiene que presentar variabilidad genética para permitir la selección. Otra sería la correlación genética entre los datos, o sea, tienen que estar genéticamente relacionado al objetivo que se está seleccionando. Y por último sería la importancia económica de los datos, o sea, tiene que ser relativamente fáciles y económicos de medir de forma que pueda permitir una mayor cantidad de potencial de animales en los animales registrados. Habiendo explicado conceptos como la selección y la variabilidad genética, ¿qué es la intensidad de selección? La intensidad de selección mide qué tan selectos somos en decidir cuáles individuos son seleccionados. El seleccionar muy intensamente significa escoger únicamente los mejores individuos de acuerdo a cualquier criterio
o criterios en los que esté basado. Si los criterios de selección son razonablemente exactos, o en otras palabras, si son indicadores razonables de los valores genéticos adyacentes, entonces los padres seleccionados intensamente deben ser mucho mejor genéticamente que el promedio. Su descendencia, o sea, la siguiente generación, debe ser igualmente superior y la tasa de cambio genético debe ser rápida. Por otro lado, si los progenitores son seleccionados con poca intensidad, ellos no serán mucho mejor genéticamente que el promedio. Su descendencia será genéticamente similar a las progenitores y la tasa de cambio genético será lenta. Ahora bien, habiendo definido la intensidad de selección como qué tan exigentes somos al decidir qué individuos serán seleccionados, hablando matemáticamente, la intensidad de la selección es la diferencia entre el criterio de selección promedio de aquellos individuos seleccionados para ser padres, o sea, la población seleccionada, y el criterio de selección promedio de todos los padres potenciales, la población base, expresada en unidades de desviación estándar. La conversión de unidades del criterio de selección a unidades de desviación estándar se logra dividiendo por el desvío estándar del criterio de selección. Explicando la ecuación expresada y presentada en la presentación, el numerador en el lado derecho de la ecuación es la diferencia entre la medida del criterio de selección de aquellos individuos seleccionados para ser padres y el promedio del criterio de selección de todos los padres potenciales expresado en unidades de criterios de selección, es decir, antes de la conversión de unidades de desviación estándar, lo cual esto es llamado diferencial de selección. Como un dato extra, ¿qué tiene que ver la heredabilidad con la intensidad de selección? El objetivo en sí de la intensidad de selección es escoger aquellos animales con los mejores valores genéticos para ser padres de la siguiente generación. Para realizar un buen trabajo de este tipo es necesario contar con buena información acerca de los candidatos a seleccionarse, debido a que la única información disponible es la información fenotípica, la fuerza de la relación entre los valores fenotípicos y los valores genéticos, de los cuales son muy importantes. Si consideramos la forma más simple de selección, la selección fenotípica, la única información utilizada para determinar si un individuo es seleccionado o no es su propio comportamiento. Un ejemplo sería la selección de animales basándose en su condición física. Cuando la heredabilidad es baja, los valores fenotípicos generalmente revelan poco acerca de los valores genéticos adyacentes y es difícil determinar cuáles animales tienen los mejores valores genéticos y por lo tanto el mejor potencial como padres. La exactitud de la selección o con más precisión la confiabilidad de la predicción de los valores genéticos es pobre y como resultado la tasa de cambio genético se espera sea baja. Cuando la heredabilidad es alta sucede exactamente lo opuesto. El comportamiento de un animal es generalmente un buen indicador de su valor genético y la exactitud de la selección es por lo tanto buena y con el cambio genético debe ser rápido. Ahora bien, si la variabilidad genética es la misma en ambas características, la tasa de cambio genético debido a la selección será más rápida para las características más heredables. Esto se puede considerar ya un gran logro, así que con esto concluyo el video. Muchas gracias. A continuación se dan a presentar y a conocer las referencias utilizadas para hacer y realizar dicho video.